Dios te bendiga grandemente. Es tu hermana Albania Mordán. La paz de Dios cubra tu vida, cubra tu hogar y cubra tu familia. Agradezco a Dios que me permite poder estar una vez más predicando su palabra bajo el tema reto de valiente, en la cual un reto de valiente es mostrar la fidelidad hacia Dios, ser valiente y esforzado como se esforzó Josué, como se esforzó Caleb y como se esforzaron esos hombres de Dios valientes y esforzados, como se esforzó Daniel, que no se contaminó, que se propuso no contaminarse en su corazón con la comida del rey Nabucodonosor. Reto de valiente es no, es decirle no al pecado, decirle no a las ofertas del mundo, como se propuso José, ese joven valiente y esforzado, temeroso de Dios, que se propuso ser íntegro, serle fiel a Dios. Ante la tentación, cuando fue seducido por la mujer de Potifar, José, aunque fue seducido por la mujer de su jefe, ante una tentación, déjame decirte que la mujer de Potifar fue una herramienta utilizada por el enemigo para hacer caer a José del propósito de Dios, para que José le fallara a Dios. Esta mujer se le presenta a José seduciéndolo de una forma que José le tuvo que dejar la camisa en sus manos, y aún así José no se dejó vencer por la tentación. Mi exhortación es que tú y yo sí podemos serle fiel a Dios en medio de nuestras debilidades, en medio de las ofertas y las tentaciones. Para eso tú y yo, para que le seamos fiel a Dios y podamos vencer las tentaciones, vencer las ofertas de este mundo y poder mantener nuestra integridad y nuestra firmeza ante Dios, diciéndole no al mundo, no a los deleites, a los placeres, a las cosas del mundo que son obras del pecado, para decirle sí a Cristo. Yo vengo a decirte que cuando tú y yo nos proponemos serle fiel a Dios, siempre y cuando vivamos una vida en relación con Dios. ¿Por qué? Porque esto se logra, este objetivo se logra, esta fidelidad, esta firmeza, esta integridad ante Dios se logra cuando somos hombres y mujeres valientes, esforzados, en la cual buscamos a Dios, manteniendo una relación con Dios, vestido de toda armadura de Dios, sin descuidar la oración, sin descuidar la lectura de la palabra, sin descuidar las armaduras de Dios, bajo ayuno, oración, lectura bíblica y los cilicios también son una herramienta clave para tú y yo ser fortalecidos en nuestra vida espiritual, para que nuestra vida espiritual pueda tener fortaleza, para tú y yo poder estar alimentado espiritualmente, fortalecido y poder cumplir ese reto de valientes. Tenemos que mantenernos velando y orando sin descuidar nuestra relación con Dios, sin dejar la lectura bíblica, sin descuidar la oración y sobre todas las cosas bajo la obediencia a la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú y yo somos temerosos de Dios, pues vamos a obedecer la palabra, vamos a caminar bajo la integridad de Dios. Como se propuso Daniel en su corazón,
aunque le llegaran ofertas y aunque el rey Nabucodonosor mandó editar un edicto de que todo aquel que no se doblara a adorar sus estatuas iba a ser quemado, tirado en el horno de fuego, calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y yo vengo a decirte que estos jóvenes como Sadrach, Daniel y Abenego, Sadrach, Abisai, Abenego y Daniel, estos hombres valientes y esforzados, en la cual enfrentaron este reto de valientes, con la ayuda de Dios, ellos pudieron vencer, en la cual no le importó el edicto del rey Nabucodonosor. Ellos dijeron que si perecían, iban a perecer. Ellos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo, a sufrir por la causa de Cristo, porque ellos sabían que si negaban a Cristo para obedecer al mandato de Nabucodonosor, ellos iban a perder su salvación, ellos iban a perder esa corona de vida que Dios tenía preparado para ellos. Pero cuando tú y yo le somos fieles a Dios, somos hombres y mujeres, jóvenes, también jóvenes. Hay niños también que son esforzados y valientes ante Dios. Y nos proponemos a quedarle mal al hombre, a desechar los edictos de los hombres, siempre y cuando nos vayan a alejar de Dios, siempre y cuando nos vayan a separar de Dios. Pues yo vengo a decirte que Dios nos va a respaldar, porque Nabucodonosor, ese rey que dictó ese edicto para que estos jóvenes de Dios adoraran la estatua, se postraran a adorar la estatua, ese ídolo, esa idolatría que el rey Nabucodonosor adoraba. Estos jóvenes sabían que si se postraban a obedecer ese edicto del rey, aunque él era el rey Nabucodonosor y había que escucharlo, había que postrarse, por así decirlo, porque era el rey. Ellos reconocieron que si obedecían la voz del hombre, aunque era el rey, ese edicto, esa voz no venía de Dios, esa voz era para apartarlos de Dios, para negar a Dios. Y ellos se dispusieron en su corazón, aunque perecieran humanamente, aunque los lanzaran al horno de fuego, serle fiel a Dios, no negar a su Dios. Así se propuso José ante la tentación y venció la tentación y no se dejó seducir, aunque la mujer de Potifar, que era otro rey, lo sedució y quería que José cayera en fornicación. Este hombre de Dios desechó las obras de la carne, las obras del pecado. José era un muchacho joven, buen mozo, soltero, que él podía ver la mujer de Potifar, cuando se llegó a él seduciéndolo y queriendo acostarse con él. José podía verlo como una oferta que se llegó a él, porque José no fue detrás de ella fue la que se acercó a José. Pero José sabía que si aceptaba esa oferta, que si se acostaba con la mujer de Potifar, aunque ella era la que lo andaba buscando, la que fue donde él sabía que le iba a fallar primeramente a Dios, le iba a faltar a Dios y luego a su jefe, que era Potifar. Y aún así, esta mujer, al ver que José no cayó en su trampa, no cayó en su tentación, que José mantuvo su firmeza, su fidelidad y su integridad ante Dios,
esta mujer se llenó de ira y se levantó contra José, le hizo una calumnia a José y le hizo saber a su esposo, al rey Potifar, de que José había querido estar con ella, de que José era el que estaba logrando de estar con ella, de defraudar a su jefe Potifar, de traicionar a su jefe Potifar. Esta mujer se levantó con esta calumnia porque vio la firmeza y la fidelidad de José. Yo vengo a decirte que no importa que el enemigo se levante contra ti, no importa las calumnias que el enemigo se levante contra ti, solamente procura serle fiel a Dios, solamente procura permanecer firme ante Dios, tratando de vencer las tentaciones. Yo vengo a decirte que si te sientes tentado ante la tentación, si la tentación tuya es el dinero, la ambición al dinero, o la ambición a los vicios, a la droga, al alcohol, yo vengo a decirte que te esfuerces, que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. Jehová tu Dios, dice la palabra de Dios, todo lo puesto en Cristo que me fortalece. No importa que tú digas que tiene una debilidad, que tu debilidad es el cigarrillo, que tu debilidad es el alcohol, las drogas, que tu debilidad es la fornicación, las mujeres, las masturbaciones. Yo vengo a decirte que el reto de valiente es negarse a sí mismo, negarse a los placeres del mundo, negarse a los placeres de la carne, a los deleites de nuestra propia concupiscencia, los deseos de nuestra propia concupiscencia, en la cual nos separan de Dios, nos alejan de Dios. Los placeres de este mundo que sabemos que nos separan de Dios. Yo vengo a decirte que es un reto de valiente negarse a sí mismo. La cruz de Cristo es cuando nos negamos a los deseos de la carne, cuando le decimos sí a Cristo y no a los deleites de la carne, cuando le decimos sí a Cristo y no a los placeres del mundo que son contaminosos, pecaminosos ante Dios. Es tiempo ya de que nosotros nos levantemos, renovemos el pacto con Dios, que si le fallamos a Dios, que si caímos en una tentación y le fallamos a Dios, que si nos dejamos, en una ocasión nos dejamos vencer por el pecado, por la tentación de la ambición al dinero, y le fallamos a Dios, le dimos la espalda a Dios, o sea, por un vicio, y caíste, yo vengo a decirte que es tiempo ya de restaurar el pacto con Dios. Es tiempo de reconciliar su vida con Dios. Es tiempo de humillarnos ante Dios. Es tiempo de restaurar nuestra vida espiritual. De decirle sí a Cristo y no a los placeres del mundo que nos separan de Dios. Es tiempo ya de que nosotros nos desviemos de las malas obras, de los deseos pecaminosos, porque todo pecado trae su consecuencia. David, si tú eres uno de los que dicen que David pecó, que David le falló a Dios y que Dios lo perdonó, yo vengo a decirte que aunque Dios perdonó la vida de David por el pecado que cometió cuando fue atraído por Jezabel, yo vengo a decirte que a David le costó pagar el precio. David tuvo que llorar. David aún tuvo que hacer duelo. ¿Por qué? Porque las obras del pecado, cuando le fallamos a Dios, le desobedecemos a Dios, aunque si nos humillemos ante Dios, nos humillamos ante Dios, su misericordia nos alcanza. Cuando nos humillamos ante Dios, con un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, siempre y cuando lo hagamos de corazón,
y sintamos el arrepentimiento y nos propongamos a no volverle a fallar a Dios, Dios nos perdona. Sí recibimos el perdón de Dios, pero la paga del pecado, es la muerte. David, ese pecado que David cometió con Jezabel, le trajo la muerte, le trajo la consecuencia, en la cual ese hijo, bajo la fornicación de David, bajo ese pecado de fornicación, ese hijo nacido de Jezabel, le trajo consecuencia, le trajo la muerte a David, en la cual Dios lo perdonó, pero ese hijo de las obras del pecado, bajo la fornicación, Dios se lo quitó a David. Ese hijo fue muerto, en la cual David tuvo que llorar, tuvo que hacer duelo. Eso le costó a David. Así, cuando nosotros le fallamos a Dios, dejamos a Dios a un lado para salir a buscar placeres, a deleitarnos con el pecado, eso nos va a traer consecuencias. Vamos a tener que llorar, que sufrir, y vamos a poner nuestra generación en riesgo. El pecado trae consecuencias, las obras del pecado ponen en riesgo nuestra generación, en la cual nuestras generaciones, hay pactos generacionales que cuando hay una desobediencia, hay maldiciones que se transmiten generacionalmente, y tu descendencia van a sufrir las consecuencias de tus malas obras, de las desobediencias del pecado. Así es que hay que pagar el precio por amor a Cristo. Jesús sufrió en la cruz, pagó el precio, se sacrificó en una cruz por ti y por mí. Dios envió a su único hijo a morir por ti y por mí, donde fue sacrificado, fue escupido en un madero, fue coronado con corona de espina, fue clavado con esos clavos, derramó su sangre por ti y por mí, para que hoy tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Así es que, mi querido hermano y amigo, yo vengo a decirte que tú, amigo, que anda bajo las obras del pecado, que tiene una vida atada a las obras del pecado, bajo los vicios del alcohol, de las drogas, y que tú eres uno o una de los que engañan a tu esposo o a tu esposa, siéndole infiel, bajo una infidelidad, bajo una traición. Si tú eres uno de los que te encuentras débil a las obras del pecado y no te somete a Dios, yo vengo a decirte que es tiempo ya de renovar el pacto con Dios. Es tiempo ya de levantarse y reconocer que Dios nos llama a ser hombres y mujeres, jóvenes y aún niños, fieles. Aunque no somos perfectos, aunque cometemos errores, pero que reconozcamos que le faltamos a Dios, que le fallamos a Dios, y que nos levantemos, que nos sacudamos del polvo, que nos levantemos y que no retrocedamos, que miremos a Cristo y dejemos las cosas del mundo. Es tiempo de retroceder a las obras del pecado. Es tiempo de soltar las cosas que nos impiden acercarnos a Dios. Es tiempo ya de soltar todo lo que nos separa de Dios, lo que nos aleja de Dios. Recuerda que Saúl, tú que has leído la Biblia y conoces la historia del rey Saúl. El rey Saúl, después de haber sido elegido por rey ante los ojos de Dios, fue desechado por Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Si tú has desobedecido a Dios, si has violado su pacto, si has rompido el pacto de Dios, si has violado sus mandamientos, yo vengo a decirte que es tiempo ya de renovar el pacto con Dios.
Es tiempo ya de que nos levantemos, de que nos esforcemos, desechando las cosas pecaminosas, las obras del pecado, de que retrocedamos a las obras del pecado. Es tiempo ya de que nosotros soltemos todo lo que nos separa de Dios, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que marca nuestra generación con maldiciones generacionales, porque hay maldiciones generacionales que se transmiten desde el abuelo, padre e hijo, y eso afecta tu generación, tu descendencia. Así es tiempo de romper ya con toda maldición generacional, porque las obras del pecado solo traen muerte, traen consecuencias. Volvámonos a Dios, humillémonos a Dios, acerquémonos más a Dios, porque esto no es un juego. La venida de Cristo es real. Y si la muerte nos sorprende antes de la venida de Cristo y, morimos bajo la desobediencia, violando los mandamientos de Dios, por agradar a las obras de la carne, por deleitarnos con los placeres del mundo, pues lamentablemente va a ser el día triste, ese día de tribulación, ese día de lamento. Pues vamos a arrepentirnos, a humillarnos ante Dios ahora que hay tiempo. Este es el reto de valiente. Soltar lo que nos separa de Dios, lo que nos aleja de Dios. Desechar las obras del pecado, desechar las ofertas que se llegan a nuestras vidas, a nuestros ojos, que parecen buenas, pero que nos alejan de Dios. Toda desobediencia trae sus consecuencias. Humillémonos a Dios, esforcémonos y seamos valientes, porque Jehová nuestro Dios estará con cada uno de nosotros. Cuando Dios nos llama, Dios nos respalda. Vamos a cumplir con la asignación que Dios nos ha designado. Vamos a dejar que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Que lo que Dios dijo que vas a hacer contigo, tú le des lugar al Señor, de que Dios cumpla su promesa en ti, bajo su obediencia, bajo los estatutos y las ordenanzas de Dios, siendo hombres y mujeres, jóvenes y niños, valientes y esforzados, caminando bajo la obediencia a Dios y a su palabra, siendo íntegros y íntegras ante Dios. Dios te bendiga, tu hermana Albania Moldán. Estaré orando por ti, para que Dios te ayude a ser valiente y esforzado, íntegro ante Dios, y que en medio de esa debilidad el Señor te fortalezca y que te ayude a vencer las obras del pecado. Padre, te doy gracias, amado Dios, por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú ministres las mentes, las vidas, los corazones, que esta palabra, Señor, traiga vida a todo aquello, Señor, Padre amado, que han fallado, Señor, que se dejaron seducir ante la tentación y cayeron en las trampas del pecado, que andan atados por los vicios y por los deleites de la carne, Señor. Yo te pido liberación, te pido restauración, Señor. Te pido, amado Dios, que aquellos que han sido traicionados bajo una infidelidad, bajo una traición, tú los restaures, Señor. Y que puedan restaurar sus vidas hacia ti, que puedan levantarse, Señor, Padre amado, y que puedan cumplir el reto de valiente, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres, jóvenes y aún hasta los niños, esforzados y valientes ante ti, decirle no al mundo y a las cosas del mundo y sí a Cristo, permaneciendo firme en tu integridad. Señor, gracias. Te pido, Señor, liberación, restauración y salvación a todos aquellos, Señor, que necesitan, Padre, ser restaurados, ser liberados, Señor, y una reconciliación contigo. Ayúdales, Señor, a vencer las tentaciones, a vencer las ofertas de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo. Que el Señor lleve liberación a tu generación, que el Señor rompa toda ligadura
toda atadura desde tu primera generación hasta tu última generación. La paz de Cristo sea contigo.